Bienvenidos a IFA Stories, donde la sabiduría ancestral se une con la narración moderna. Adéntrate en el mundo sagrado de Ifa, el sistema espiritual yoruba, donde cada historia encierra el poder de la adivinación, el destino y un profundo conocimiento cultural. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios de los orishas, las fuerzas divinas que guían nuestro camino, Orunmila, los irunmoles y muchos más. Cada historia es un puente entre el pasado y el presente, tejiendo lecciones atemporales que inspiran, iluminan y transforman. Abraza la sabiduría, honra la tradición y embárcate con nosotros en el corazón de Ifa. Suscríbete ahora y deja que las historias te guíen. Vida y muerte. Oración. Baba Juani Meji, Omolu Meji, Amabo Ignobiri, Ayano Ile Ulu Oba, Ileke Aya, Etu Meji, Akuko Meji, Odan Meji, Aya Meji, Elede Meji, Okunrin Atiobinrin, Biana Umbo Wa Aye, Adifafun Arunmila, Sde Odun, Juani Meji. Aleyo Umbonile, Bogbo Erancoin Loile Amabo, Okanetudundun. Ebo Akan, Kafirefun Obalaye, Kafirefun Runmila. Canto, Siere. Ayano Ayako Kuo Ajere Omalu Guda Ayakuo Kuo Ajere. Historia. En la tierra de Lhasa había dos osahuanos que eran gemelos. Uno se llamaba Amabo y vivía en el bosque. El otro, Ayano, vivía en el pueblo y siempre estaba adornado con collares. Ayano tenía un número igual de animales machos y hembras, cabras, gallos, pintadas, perros y cerdos, y estos animales comenzaron a reproducirse. Cuando se mudó a una casa, fue a consultar a Runmila, quien realizó una adivinación para él y le reveló este Ifa. Runmila le instruyó que hiciera el Ebo Awan y le advirtió que nunca matara a ninguno de sus animales. Pero Ayano ignoró esta advertencia. Una noche, un visitante llegó a su casa y como Ayano no tenía nada que ofrecerle, mató un gallo para alimentar a su huésped. Esto volvió a suceder con cabras y cerdos. Un día le llegó el turno a la pintada negra, pero en cuanto el ave vio a Ayano, comenzó a gritar: «Ayano Golorimi, no me matarás». Todos los animales se sobresaltaron y huyeron de la casa de Ayano. En ese tiempo, Amabo nunca dejaba de realizar rituales para honrar al dueño de la tierra donde vivía, Oduduwa Agwesi, y constantemente oraba por prosperidad. También había ido a consultar a Orunmila y había recibido el mismo Ifa con el mismo Ebo, pues una amenaza se cernía sobre ellos. Entonces, Amabo comenzó a esparcir maíz y avena por el camino. Los animales que habían huido de la casa de Ayano encontraron la comida y comenzaron a comer, avanzando poco a poco hasta la casa de Amabo. Amabo tenía con él una pintada negra para hacer el Ebo Awan, como le había indicado Juani Meji. Todos los animales entraron en la casa de Amabo, vieron la abundancia de hierba y granos y decidieron quedarse con él. Amabo tomó su escoba ritual, y barrió los signos del camino. Ese día, mientras buscaba a sus animales, Ayano llegó a la casa de Amabo, lo saludó y le preguntó por ellos. «No los he visto», respondió Amabo. «Solo tengo una pintada negra para el Ebo Awan». Los animales se quedaron con Amabo. Entonces, para poder empezar de nuevo, Ayano también tuvo que realizar el Ebo Awan con una pintada negra. Nota importante. El Ebo Awan se realiza porque cuando aparece la viruela, Sampaná, no se pueden sacrificar animales ni derramar su sangre en la tierra. Si esto se hace, la furia de la enfermedad no se aplacará y en su lugar se extenderá sobre la persona o la comunidad.